Dios te bendiga. Este es tu programa Estación del Cielo y estamos en la sección matutina profundizando las escrituras. Y hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy interesante y muy conocido por todos nosotros, que es el rey David. Así que vamos a orar para iniciar este programa. Recuerda que mi nombre es Cintia Tolentino, profeta y evangelista del Señor, y hoy vamos a impartir enseñanzas que puedes aplicar en tu vida. Cualidades de David que puede pedirle a Dios que te la dé y que también que puedes desarrollar. Amén. Padre, en esta hora eres bienvenido, Señor, a este lugar. Declaramos, Señor, tu presencia aquí. Abre nuestro entendimiento, que seas tú obrando en cada uno de nosotros y dándonos la fuerza que necesitamos, Señor, oh Dios, para continuar. Espíritu Santo de Dios, que seas tú haciendo en nosotros tu voluntad. Amén. Bien, entonces vamos a irnos rápidamente a 1 Samuel capítulo 16 y ahí vamos a estar leyendo acerca del ungimiento de David, que fue una de las primeras partes. Tú sabes que la historia de David es un poco extensa, pero vamos a tratar la primera parte de lo que es la vida del rey David. Amén. Entonces de aquí vamos a sacar unas cualidades primarias que tenía David. Dice la palabra del Señor, 1 Samuel 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena su cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: No mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo: Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí sus 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no lo ha elegido a este. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos tus hijos, todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, de hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Lo primero que vamos a ver aquí era que David era pastor de ovejas. Mira, una de las cosas siempre en mis videos, cada vez que hablamos de los grandes de la Biblia, vemos que la mayoría de ellos eran pastores de ovejas. Eran personas que estaban formando un liderazgo pastoreando ovejas. Para Dios, la oveja representa a su iglesia. Entonces, lo primero que ellos estaban aprendiendo era cómo manejar. ¿Por qué? Porque la oveja tiene varias características. La oveja es un animal sensible, un animal obediente, un animal que se adapta a su pastor, que oye la voz de su pastor. Una oveja es un animal fácil de lidiar, sensible,
que hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucho amor, por causa del tipo de animal que es y sus características. Entonces David, siendo un hombre tan valiente, aprendió a cuidar las ovejas de su padre. Vamos a ver más adelante qué hacía David con esas ovejas. También dice que era de hermosa apariencia, era un joven lindo y hermoso y rubio, y era el menor de sus hermanos. Si vemos aquí que dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Dios honró a David en medio de sus hermanos. Quizás sus hermanos eran trabajadores, pero quizás el más trabajador de sus hermanos era David, y el más honrado y el más sometido era David. Quizás David nació con una gracia que la Biblia quizás no lo registra, pero quizás David nació con una gracia y amaba el trabajo que él hacía. Era un hombre trabajador y esforzado. David fue honrado delante de sus hermanos. David era un adorador y su adoración controlaba los espíritus inmundos. Vamos a ver en el verso 18, mira lo que dice. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él, prudente en sus palabras. Mira qué cualidad tan importante. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las cualidades, que tiene que tener un líder, que tiene que tener una persona para dirigir un ministerio dentro de la iglesia, y es ser prudente. Dice que David era prudente en sus palabras, o sea que era una persona que no era habladora, que no era una persona que hablaba todo lo que le venía a la boca, todo lo que pensaba no lo hablaba, sino que tenía mucho cuidado para hablar lo que iba, para decir lo que pensaba. Era un muchacho que no solamente era pastor de ovejas, sino también que era un gran músico y adorador del Señor, le gustaba adorar a Dios. Era un hombre de guerra, vigoroso, dice aquí, y hermoso de apariencia. O sea, eran las cualidades que tenía, que destacó ese siervo, ese criado de Saúl, acerca de David. David podía tocar el arpa. Y la Biblia dice también en una parte que cuando David tocaba para Saúl, los demonios, los espíritus que lo atormentaban, se calmaban. O sea, tú tienes que saber que la adoración puede controlar los demonios, no solamente controlarlos, pueden salir fuera. Lo que pasa es que en el caso de Saúl, los demonios no salieron de Saúl porque fue una enviación por causa de su desobediencia. David trabajó para Saúl. Mira lo que dice el verso 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y Saúl le amó mucho y le hizo su paje de armas. O sea, que David terminó trabajando para el rey Saúl. Quien llevó a David ahí realmente no fue el criado fue el canal. Quien llevó ahí a David fue Dios, porque ya Dios lo había ungido con aceite para ser rey sobre Israel en algún momento. Pero ahora David, después de ese ungimiento, iba a entrar a lo que era en el proceso de aprendizaje, de entrenamiento con Dios para convertirse en rey. Y para él poder ser entrenado y conocer las cosas, lo reprenden en el nombre de Jesús, y conocer las cosas que él tenía que hacer, cuáles eran las cualidades que tenía que tener un rey. Tenía que estar al lado de Saúl aprendiendo. Lo primero que Dios va a hacer contigo, cuando tú seas ungido o el Señor te diga cuál es tu llamado, es entrar a quedarte y servirle a la persona que está tomando ese lugar. O sea, Dios puso en ti la gracia, el poder de Dios está sobre ti, la gracia de nuestro Señor está sobre ti, tú tienes el llamado. Pero después que Dios te dé el llamado, tú tienes que pasar a la parte de ser entrenado y estar bajo autoridad de la persona que está ahí para que aprendas. Porque también, mira, si vemos a Samuel, la Biblia dice
que Samuel ministró dice que Samuel ministró delante de Elí en el templo. O sea, Elí supervisaba el trabajo de Samuel. Entonces, David tenía que estar cerca de Saúl para él poder ver cómo era un reinado, cómo se manejaba un reinado, cuáles eran las cosas que se tenían. Porque no basta con ser valiente, no basta con tener el poder de Dios. Usted también tiene que aprender cómo manejar esa área. Entonces, mira, David tenía la gracia, tenía el poder de Dios, pero habían cosas que David no conocía, que necesitaba aprender. Y es algo lógico. Lo primero que Dios hace es que te lleva, aunque tú tengas la gracia, aunque tú estés lleno del poder de Dios, aunque Dios esté contigo, tú tienes que estar al lado de una persona que esté llevando un ministerio como el que tú vas a llevar. ¿Sabes para qué? Para que aprendas de esa persona. Tienes que estar al lado de alguien que tiene más experiencia que tú. Si hubo algo que hizo David fue que no menospreció la experiencia de Saúl. Nunca se atrevió a sobrepasársele a Saúl, nunca, aún sabiendo que Saúl había sido desechado. Y fue una de las cosas muy impresionantes de David. Si David hubiera deshonrado el manto de Saúl y lo hubiera tratado como si Saúl no fuera el rey de Israel, quizá Dios hubiera apartado su presencia de David, pero David se mantuvo siempre sumiso a la autoridad, reconociendo que el rey era Saúl. Porque el caso de Saúl era con Dios, no con David. Entonces eso fue un acto de sabiduría y de prudencia. Entonces usted tiene que saber que cuando usted está siendo ungido, por ejemplo, usted está en una iglesia y a usted le dijeron que usted va a ser un pastor, que usted tiene llamado a pastor, ¿verdad? No quiere decir que de una vez usted va a ejercer el llamado. No. Lo que quiere decir es que usted tiene ahora que empezar a estar al lado de su pastor y servir a ese pastor y honrar ese manto para que usted aprenda lo que es un pastorado. Mire, pastor, a mí me profetizaron, Dios me habló que yo voy a ser pastor, pero yo quiero estar al lado suyo porque yo necesito aprender cómo ser un pastor. Entonces, esto es lo primero que usted debe de hacer. Hay gente que te dicen, mira, tú vas a ser un pastor y ya de una vez quieren pastorear. No, estás en un error. Si estás pensando de esa manera, estás en un error. Lo primero que tienes que hacer es ponerte al lado de alguien que esté ejerciendo el ministerio, el llamado en este momento, para que aprendas al lado de ellos. Si eres un evangelista y Dios te llamó como evangelista, lo primero que tienes que hacer no es lanzarte, sino irte al lado de un evangelista más experimentado que tú y aprender de él y someterte a él. Entender que él sabe más que tú. Aunque sobre ti esté la gracia de Dios, aunque sobre ti esté la unción del Santo, aunque Dios te use, debes de aprender porque hay cosas que Dios no te la va a enseñar directamente, que Dios va a bajar del cielo y te la va a enseñar. No hay cosas que Dios va a poner personas para que te la enseñe, porque Él entiende que tú tienes que aprender. Entonces nosotros, si tú no sabes estar bajo autoridad, entonces no vas a poder manejar gente que se sometan a ti. Lo primero que tiene que saber un ministro es que tiene que estar bajo autoridad. Amén. Entonces David supo siempre estar bajo la autoridad de Saúl y entender. Mira, lo más importante de todo es que David, con la edad que tenía, ya él sabía, yo creo que la Biblia no lo registra, pero David sabía que aunque él había sido ungido rey de Israel, no estaba preparado para ejercer ese reinado. Tenía que pasar por un proceso. Él es seguro dijo, bueno, Dios me ungió hoy, pero eso no quiere decir que eso va a ser ahora. Entonces, ¿qué hizo Dios? Que llevó a David al lado de Saúl para que él aprendiera, para que él se ejercitara en su ministerio, para que él aprendiera y adquiriera experiencia de cómo manejar una nación, porque hay cosas que usted no sabe porque nunca ha estado en ese cargo. Entonces, para usted saber, lo primero que usted tiene que estar debajo de una persona que sepa más que usted y ver todo lo que esa persona hace, ser observador.
De ser una persona que retenga las enseñanzas, el conocimiento. Ah, mira, pero esto no se puede hacer. Ay, mira, pero esto sí se puede hacer. Entonces, si tú no te sugestionas de esa forma, no vas a crecer. Y si te lanzas de una vez a tener un ministerio, ¿sabes qué va a pasar? Que vas a cometer muchos errores que pudiste haberlo cometido estando bajo autoridad que nadie se entere. Sin embargo, vas a cometer muchos errores públicamente que la gente se va a dar cuenta y vas a tener que ser víctima del bochorno, de la murmuración y de todo eso. ¿Por qué? Porque la gente va a estar comentando, ah, mire, este es un pastor inexperto y maduro. Entonces la gente va a empezar a bochornarte y va a ser más difícil porque usted no tiene experiencia y la está adquiriendo en el camino, como muchos ministros que de que son evangelistas y profetas de una vez se paran en una tarima a pasar su vergüenza en la tarima, en vez de pasar su vergüenza abajo, detrás de un profeta, detrás de un ministro. David trabajó para Saúl. David era una persona esforzada. Vamos a leer el 17:20, a ver lo que dice. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de su guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito al combate. Mira lo que hizo David. David era pastor de ovejas. Entonces, él dejó las ovejas al cuidado de alguien. Él era una persona muy responsable con su trabajo. Él tenía que cumplir una misión, pero no dejó de cumplir lo que tenía que cumplir. O sea, David, mira, eso hasta a mí me habla. David era una persona. Cuando Dios te pone un compromiso, tú no puedes abandonar ese compromiso por una palabra nueva que Dios te mandó. Por ejemplo, yo tengo este compromiso de crear los contenidos. Si Dios me llama a otra misión, yo no puedo abandonar este que tengo y soltar este y empezar con el otro. No, tengo que tratar de funcionar, ser funcional en los dos, hasta que Dios así lo destine. Entonces, tú no puedes abandonar los pequeños compromisos que tú tienes, lo pequeño que Dios te dio, porque déjame decirte, si tú no eres responsable con las cosas pequeñas que Dios te da, Él no te va a dar las grandes. Porque entiende que si tú no valoras las pequeñas, las grandes las vas a valorar aún menos. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables con lo que tenemos, con el cargo, con la asignación que tengo ahora, que sea pequeña, y darle valor y darle cuidado. Y ser responsable con lo que Dios ya me pone. Él fue responsable y no dejó las ovejas solas, sino que dejó una persona cuidando las ovejas para ir a cumplir una misión que se le habían otorgado, que era llevar los alimentos a sus hermanos. Era una persona esforzada y trabajadora. David era un joven muy valiente, eso lo vamos a ver más adelante. Al parecer, Eliab tenía envidia de David y le llamó soberbio. Mira, vamos a leer el verso 28, mira lo que dice. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mira, una persona soberbia es una persona que le gusta ser amada por todos. Es una persona que quiere ser vista. Al parecer, David no era así, pero al parecer Elías pensaba que David era así. ¿Por qué? Por lo que David portaba. Porque David era una persona que él no se destacaba a sí mismo. Pero mira que lo que pasa, cuando tú tienes la gracia de Dios, tú destacas solo. Tú te destacas solo, tú no necesitas hacer nada. Automáticamente tú te conviertes en el centro de atención, no por quien tú eres, sino por lo que portas. Es la gracia de Dios la que hace esto. Pero para tú portar esa gracia, tienes que ser humilde para que nunca te atrevas a robarte la gloria de Dios con esta situación. Entonces, al parecer, David, Elías pensaba, era su hermano mayor, pensaba que David era una persona orgullosa y altanera, pero al parecer era envidia que él tenía de la gracia que Dios había puesto a David. Porque él, siendo el mayor,
Dios no lo eligió a él como rey, sino a David. ¿Tú sabes por qué quizá Dios eligió a David? Porque David era el más esforzado, porque David era el más honesto, el más honrado. Quizás David era el más responsable, o si lo vemos, David seguramente era el más responsable de sus hermanos. Y era aquel que no andaba detrás de ser visto, no andaba detrás de que la gente lo viera, porque mira, cuando fueron a ofrecer el sacrificio con Samuel, David no estaba en el sacrificio, solamente estaban eran 7 hermanos, solamente estaban los 6 hermanos, solamente estaban los primeros, David no estaba, David estaba apacentando las ovejas. Cuando recibieron al profeta Samuel, él no salió al encuentro de Samuel. Él se quedó cumpliendo su responsabilidad y su compromiso. Sin embargo, todos los hermanos se fueron con Eliab y se fueron con Elí y se fueron con Samuel a ofrecer el sacrificio. A David lo tuvieron que mandar a buscar porque él no sabía lo que estaba pasando. Él estaba tan enfocado en el trabajo que Dios le estaba dando que él no pensaba en lo que estaba haciendo, no sabía lo que iba a pasar con él. Entonces, ¿qué pasó con David? Que él lo mandaron a buscar y Dios lo honró delante de sus hermanos. Honró su trabajo, honró su humildad, honró su sencillez, honró el estar en la oscuridad. Tú tienes que aprender a ser invisible ante los ojos de la gente para que sea Dios quien te exalte. Entonces, si tú te mantienes y quieres siempre estar ahí presente para ser visto, no te van a ver. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Que a usted le toca. Entonces, el que se sentó allá en la mesa y estaba contra mí, yo le echaba gigante. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incitó
Los hermanos estaban preparadas, sabían cómo manejarse delante de una cama. Sin embargo, porque muchas veces nosotros queremos recibir una que hay cosas que, por ejemplo, en el caso de David, David estaba experimentado, David tenía experiencia. Con estrategia. ¿Por qué? Porque ya David tampoco va a poder matar, ni tampoco vas a poder recibir la honra que recibió David después de esto. Él sabía con quién iba a pelear. Él sabía que no era él, si tan valiente tú seas. Al final de cuentas, Jehová es quien te libra. Él no utilizó armaduras humanas, ni utilizó cosas sencillas para él glorificarse a sí mismo. Entonces, David no estaba acostumbrado a cosas tan esplendorosas como una armadura. Que la gente lo viera como no era vanidoso, no había vanidad en el corazón de David. Entonces él dijo, no, yo no sé andar con eso. Quizá los instrumentos sencillos que tú utilizas, quizá no son lo que tú quieres usar, pero son realmente lo que Dios quiere que tú uses, porque ahí es donde Él se va a glorificar. Porque mira lo que dice, y dijo el filisteo a David, ok, aquí abajo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio.
Y dijo el filisteo a David, soy yo perro. Luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Tú vienes a mí con todas tus armaduras, mas yo vengo a ti en el nombre del ejército. Tú nada más tienes las armaduras que tiene. Wow, qué palabra. Tú nada más tienes las armaduras que tiene y con eso tú vienes contra mí. Con espada, con lanza. Y tú nada más tienes eso. A ti en el nombre de y con algo más poderoso. Para mí no es tan difícil vencerte. Sin embargo, a ti se te va a hacer difícil vencerme a mí porque yo tengo una armadura más grande que tú y se llama Dios. O sea, mira la mentalidad de David y la espiritualidad que David tenía. David no es las armaduras y el tamaño de Goliat. No era un problema. ¿Por qué? Porque seguramente David conocía la grandeza de su Dios. ¿Quién era su Dios? Tú tienes que aprender a experimentar quién es tu Dios. Tú tienes que aprender a conocer cuál es el Dios al que tú le sirves, para que deje de ver las cosas terrenales como algo grande. Para David, Goliat no era algo grande porque él conocía la grandeza de Dios. Seguramente David había tenido experiencias con lanza. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, en el nombre del grande, del que te hizo a ti. Las armas. Jehová te entregará hoy en mi mano y te cortaré hoy los cuerpos de los, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrán toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. O sea, Él le quiso dejar dicho para que ustedes entiendan que para Dios librar a Israel no necesita de espada y lanza, sino Él solamente necesita hacer la batalla y tomar. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, al parecer, ¿sabes qué? Que tal vez ellos estaban muy enfocados en las armaduras y en lo que se tenían que poner, en cuáles eran las armas que necesitaban. Pero la arma más poderosa es Dios. O sea, al parecer los soldados israelitas batalla por su propia mano, sin consultar a Dios, sin frente de la batalla. Entonces, por eso David dijo, y sabrán que Jehová, que no con espada, oye lo que dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestra mano. O sea, para que armaduras no son necesarias para Dios si Él quiere librarte de una batalla. Quizá los israelitas y los soldados estaban muy enfocados en tener armadura puesta, en estar muy bien alineados, muy bien organizados. A veces está enfocado en que les estén bien dentro de tu ministerio, pero de nada sirve tener todo organizado, material está ahí frente, si el orden de Dios no está establecido. La ventaja de David es que David era pequeño y era joven, tenía mucha habilidad. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, o sea, la del filisteo, y sacándola de su vaina, lo acabó de cortó la cabeza, cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino. Ok, entonces diríamos que el pueblo de Israel entendió que lo primero que tenían que hacer era haber puesto, si habían puesto a batalla en ese encuentro, quizás
ellos mismos lo hubieran vencido. Pero todo era un plan de Dios, porque el plan de Dios era llevar a David a ese lugar, mostrar la gracia que había en David. Mira, Dios prepara el escenario, Dios prepara la situación. Cuando Dios te quiere lanzar, cuando Dios quiere hacer ver lo que tú portas, cuando Dios quiere que lo que Dios ha puesto en ti salga a la luz, el escenario, Él pone el gigante para que tú lo mates en frente de la multitud, en frente de la gente, para que salga a la luz lo que Él ha puesto en ti. Amén. Entonces, hemos llegado al final de este video. Espero que esta enseñanza haya sido muy edificante para tu vida, para tu ministerio. Si hay alguien de los que han escuchado este video que no es cristiano y necesita hacer la oración de fe, repite esta oración después. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Lávame con tu sangre y límpiame de toda mi maldad. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día, el que es y el que ha de venir. Amén. Yo felicito a las personas que hicieron esta oración, así que comparte este video, like. Espero que esta enseñanza haya sido muy edificante para tu vida. Oro a Dios para que Dios siga abriendo camino en tu ministerio, en tu llamado. A los que recibieron a Jesús, es bueno que busquen una iglesia donde congregarse, y comiencen a vivir su nueva vida y su nueva experiencia en Cristo Jesús. Ese ha sido tu programa, Estación del Cielo, profundizando. Mi nombre es Cintia Tolentino, evangelista y profeta del Señor. Así que nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga, Cristo te ama. Recuerda que Cristo viene pronto y que debemos de estar preparados.